Hoy la palabra de Dios la leemos en Éxodo 3:7. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del efeseo, del heveo y del jebuseo. Gloria a Dios, aleluya. Este tema tiene por título Una nación consciente. Gloria a Dios, aleluya. Venezuela, aunque está pasando por cosas tremendas, es una nación consciente. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Moisés nació, no fue para que se quedara de brazos cruzados, fue para que libertara a Israel de las manos de Egipto. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, siendo oprimido por Faraón, esclavizado. De varias maneras Dios le habló y nunca quisieron entender. Leyendo el libro de Éxodo podemos encontrar de cómo un hombre sabio habló siendo guiado por Jehová. Esto se refleja la realidad hoy en día en Venezuela de cómo Satanás ha confundido al pueblo haciéndole creer que son pobres, pero no es así. Ni la violencia ni la pobreza va a reinar en Venezuela porque Dios tiene el control de este país. Hay varias formas de salir de esta crisis. El rey David lo dejó escrito en el libro de Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Los gobiernos han tratado de desviar el plan de Dios, pero el plan de Dios jamás se desvía. Tenemos el ejemplo del profeta Isaías. Isaías 9:16 dice, porque los gobernadores de este siglo son engañadores y su gobernado se pierde. Satanás quiere gobernar al pueblo de Venezuela a su artimaña, a su marramucia, pero llegó Jesucristo, gloria a Dios, para hacerlo libre. La palabra de Dios dice en Juan 8:36, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Son engañadores y su gobernado se pierde. No podemos cambiar la mentalidad del hombre. Solo Dios. Dice la Biblia que una nación que no es consciente adora a falso Dios. Isaías 1:8. Gloria a Dios. Pero también hay una nación consciente, el pueblo de Cristo, que está en Venezuela orando, intercediendo para que nada malo ocurra en Venezuela, gloria a Dios. Moisés nunca perteneció a un partido político, solo fue guiado por Dios para ser intercesor de un diálogo pacífico hacia Faraón. Josué hizo alianza con los Gabaonitas. Josué 9:15. Cuando Dios decidía la paz, gloria a Dios, aleluya, para con el pueblo de Israel, nadie podía hacerle guerra porque Dios estaba con él. Dice la Biblia que cuando Josué desfallecía, el pueblo también desfallecía cuando se hacía guerra, pero cuando Dios le daba la victoria a Josué, el pueblo también tenía victoria de parte de Josué, porque así Dios lo quiso, gloria, en esa nación. Cuando Samuel oyó al pueblo que pedía rey, se sintió conmovido por sus clamores. Él ya estaba viejo. 1 Samuel 8:1. Dios le había dicho que escogiera a Saúl. 1 Samuel 9:6. Pero este joven desobedeció, Saúl, a Dios, y Samuel fue el mismo Dios que lo desechó del reino. Dice la Biblia que cuando Samuel le dijo a Saúl que tenía que esperar 7 días para ir y hacer sacrificio, donde él le dijo, se apresuró
Saúl, y pasaron 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, y no venía Samuel. Dice la Biblia que él se desconcertó, y él ofreció sacrificio a Jehová, pero Jehová no le escuchó el sacrificio. Cuando nosotros se nos dice una palabra, que tenemos que esperar en Dios. Que Dios, cuando hace las cosas, las hace perfectas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y él fue el mismo Dios que se lo desechó del reino, este hombre, por mano de Samuel. Lo llamaban el ungido de Dios. Dice la Biblia que Samuel en aquel tiempo era llamado como el ungido de Dios. Gloria a Dios. Luego Saúl se le metió el diablo cuando perseguía a David, siendo David rey en aquel entonces. Cuando Dios escoge de la casa de Isaí a un hombre que estaba allá pastoreando ovejas, Dios escogió a David para que guiara el reino de Israel. 1 Samuel 21. Gloria a Dios. Pero Dios no permitió que David sintiera celo en contra de Saúl. Por esta razón, Saúl comprendió que David no tenía la intención de maldad en contra de Saúl. 1 Samuel 26, del 23 al 25. Estos hombres nunca adoptaron a la guerra, siempre dependían de la integridad de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Cuando nos hallamos en escasez, Dios suplirá conforme. Filipenses 4:19. No debemos aferrarnos a hacernos ricos. Cada día debemos saber lo que está sucediendo, lo que está pasando, pero Dios no nos dejará, gloria a Dios, caído para siempre. Dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya, que ni su descendencia que bendiga pan, gloria a Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Tal vez estamos pasando por cosas difíciles en estos tiempos, pero Dios está diciendo de que viene la bendición, viene a través de este versículo. Éxodo 3:7, dice la Biblia que Dios miró la aflicción de Israel, cómo estaba siendo oprimida, gloria a Dios, por el pueblo, por el egipcio llamado Faraón. Dice la Biblia que día a día Dios le hablaba a Faraón, pero Faraón endurecía su corazón. Dice la Biblia que Dios probó el corazón de Faraón para ver si dejaba ir al pueblo, pero Faraón no entendía. Dios le mandó la plaga de rana, le mandó la plaga de piojo, le mandó la plaga de sangre. Dice la Biblia, gloria a Dios, que en el desierto tocaban las rocas y las rocas salía agua. Gloria, Dios le mandó maná del cielo. Dice la Biblia que sirvieron de comida, gloria a Dios, los cuervos para que ellos comieran. Ellos eran felices. Dice la Biblia que donde caminaban, las sandalias le crecían en los pies. Qué hermosa palabra. Cuando Dios nos dice que nos va a bendecir, aún en momentos difíciles, Dios nos va a suplir lo que nos haga falta. Una nación consciente debe entender que Cristo vino para solucionar los problemas de los venezolanos, sea afuera, sea adentro. Dios quiere solucionar los problemas, pero hay problemas que son problemas porque no quieren salir del cuerpo del hombre, no quieren salir de su casa. Hoy invito a esos hombres y mujeres que le dé la bienvenida a Jesucristo, que le dé la bienvenida al Salvador, para que esos problemas se vayan, para que esa escasez se vaya, llegue la abundancia, llegue Cristo en su corazón. Ya no pensemos, gloria a Dios, que tal artículo vale tan precio. Dios, siempre cuando entendamos que Dios, este proceso va a seguir hasta que Dios decida, gloria a Dios, aleluya. Todo
está en manos de Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia, las hojas de los árboles se mueven, sino por su poder. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que ser como Cristo, que le dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, tú le dirías a aquella montaña, quítate de aquí, plántate a la orilla del mar, a ese árbol. Dios lo va a hacer, porque la paz de Dios, la tranquilidad de Dios se mueve aquí en Venezuela. No habrá argumento, no habrá guerra, porque Dios tiene guardada Venezuela para un propósito grande. Ni las almas ni la guerra podrán con Venezuela, ni el mismo Satanás, porque Dios lo ha desterrado. Dice la Biblia, le dio que en el Antiguo Testamento Él se llevó la mitad, la tercera parte con Él, pero aún quedan personas, gloria a Dios, aún quedan hombres y mujeres orando, clamando en iglesia pentecostales, no importa la iglesia que sea, pero Dios cada día está diciendo que va a enviar la bendición para Venezuela. Muchas personas hoy en día no entienden que este proceso Dios lo decidió, no fue el hombre. Si fuera el hombre, ya Dios fuera desterrado a los presidentes que hacen maldad, pero Dios tiene misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia, si Jehová no guardare la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios, gloria a Dios, no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando alguna autoridad vela por la ciudad, vela por el país, quiere decir que Dios también está velando, gloria a Dios, para que todo marche bien, para que todo sea conforme a la voluntad de Dios. Una nación consciente debe saber que de lo poco o de lo mucho Dios puede hacer grandes cosas. Si aún hoy no tienes para pasaje, Dios te va a proveer mañana. Gloria a Dios. Si aún hoy no tienes para comer, mañana Dios te va a proveer. Gloria a Dios. Vendrán algún vecino, vendrá algún amigo o quizá persona que Dios va a poner en tu camino para que te den de comer. Dice la Biblia, a David estando en la cueva de Adulán, y venían cuervos, le traían carne. Gloria a Dios. Jehová tenía misericordia con David. Dice la Biblia que se le presentaron los que tenían problemas, los que estaban afligidos, lo estaban buscando para matarlo. Tenía momentos difíciles, momentos duros. Hoy en día el diablo piensa que ha ganado la batalla en Venezuela, pero la batalla la tiene asegurada el Cristo de la gloria. Cristo quiere que Venezuela